Lo dijo en la primera hora. 6 de la mañana con 37 minutos, 2 de la tarde con 37 minutos, ya 38. 6 con 38 en el Ecuador, 2 de la tarde con 38 minutos acá en Doha, Qatar. Gracias a nuestra generosa audiencia que como cada mañana nos sintoniza. No se olviden que nos pueden escuchar a través de nuestras frecuencias en señal abierta de Sonorama, la gran señal nacional, en 18 de las 24 provincias del país. Nuestra matriz, 103.7 FM estéreo en Quito, Distrito Metropolitano, provincia de Pichincha, para todo el Ecuador. Ustedes pueden ubicarnos justamente en las 10 provincias de la Sierra, 7 de Litoral, en la provincia de Zamora Chinchipe, en la región amazónica, y obviamente para el resto del país y alrededor del mundo también tienen la posibilidad de conectarse a través de www.sonorama.com.es, que es nuestra página web, donde ustedes pueden acceder a la información que permanentemente publica nuestro equipo de periodistas, así como también escucharnos en Real Audio. Estamos transmitiendo por las plataformas digitales. Entiendo que tenemos problemas con Facebook, con la transmisión de Facebook. Más bien quiero pedir al equipo si me confirma si ya estamos en Facebook de nuevo. En YouTube estamos bien, a través de Sonorama TV, que es nuestro canal. Invitados para que ustedes se suscriban, como siempre, a nuestro canal de YouTube, que se llama Sonorama TV. Poquito a poco hemos crecido a lo largo de los últimos tiempos. Me dicen que ya estamos en Facebook. La plataforma se está cayendo por alguna situación que ya sale de nuestras manos, porque en YouTube estamos bien. Eso querría decir que no es un problema nuestro, sino un problema de la plataforma de Facebook. En Facebook tenemos alguna dificultad. Es la tercera vez que iniciamos transmisión en Facebook. Ya teníamos una interesante audiencia, como siempre, en esta red social, nuestra fanpage, pero ahora buena señal, me dice José Germán Guerrero Tipaz. Mark Black dice, recién sale en Facebook. Ya habíamos salido esa tercera, Mark, que salimos con Lenín Román, que igualmente está conectado con nosotros desde Canadá, desde Toronto. Así que abrazos a la distancia. En YouTube estamos todo bien. Gracias. Bueno, decirles que desde el día de hoy regresamos al noticiero completo. Por supuesto, acá nos preguntan qué pasó con la audiencia. Pasó de que estamos de modo mundial, eso es lo que pasó. Y la radio ha estado transmitiendo toda la semana anterior y hasta anteayer, los partidos de las 5 de la mañana. Hasta anteayer que se dieron las dos primeras fechas, la primera y la segunda de cada uno de los grupos, de los 8 grupos de la Copa del Mundo. Y desde ayer, por ejemplo, los partidos se juegan en horario unificado, a las 10 de la mañana y a las 2 de la tarde, que es hora de Ecuador, a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche, hora de Qatar. Entonces, por supuesto, estábamos en modo mundialista, mucha gente, no conocía este detalle, pero desde el día de hoy ya regresamos con el noticiero en nuestro horario completo, de 6 de la mañana, y nos vamos hasta las 9 de la mañana justamente con las entrevistas, con nuestra opinión sobre lo que está pasando. Y tenemos una semana más acá en Qatar. Yo voy a está previsto hasta el próximo jueves. Salgo en el noticiero hasta el miércoles de la próxima semana. O sea, saldré en vivo hoy miércoles, mañana jueves, el viernes. Luego vuelvo el lunes, el martes y el miércoles. O sea, tengo 6 noticieros más, incluyendo para hacerlo desde Qatar. El jueves yo ya estaré viajando y el lunes, Dios mediante, con el favor del Señor, ya estaremos en la cabina de Sonorama físicamente para poder hacer el noticiero. Belkis se recupera de una afección en su salud, por eso también está de modo telemático, porque tiene que cuidarse. Más bien yo valoro que Belkis, pese a aquello, esté conectada con nosotros y justamente participando de nuestro espacio informativo. Bueno, le ha gustado mi camiseta a Tamara, ¿no? Y mi camiseta de la selección, que es una camiseta de entrenamiento. No estoy honrando a los naranjas, por si acaso, es la camiseta de entrenamiento de la tricolor. Bueno, justamente el tema de la tricolor nos convoca, ¿no? Y como dice Silvia Morales, luego de la tristeza, hoy en modo positivo, en lo que cabe. Yo soy de los que no cree que el tema de la selección hay que reducirlo exclusivamente al ámbito deportivo. Ecuador es un país que tiene muchas dificultades, es un país que yo amo profundamente, es un país, yo me siento completamente ecuatoriano. A la gente que me ha preguntado en muchas ocasiones, yo le he dicho, en mi cabeza nunca ha estado la idea de salir de mi país,
Yo por eso respeto tanto a los migrantes, respeto su lucha, sus decisiones, las respeto y las valoro, porque es gente que dejó su terruño, que dejó su patria para buscar otras fronteras por múltiples factores, por múltiples razones. Yo no podría hacerlo, yo no sé qué me depara el destino mañana o pasado. Digo, no podría hacerlo, en mi radar nunca ha estado aquello, porque amo profundamente a mi país y tengo un arraigo completo con mi país, con todas las dificultades que tiene el Ecuador, con todas. Yo creo que mi país, nuestro país, va mucho más allá de la discusión política, de la disputa política, de los gobiernos de turno, de las broncas que hay entre políticos. Es un país maravilloso con todas sus dificultades. Pero dentro de lo maravilloso que es el país, que a veces no lo vemos, no lo notamos, es un país que tiene problemas, y dentro de esos problemas tiene tal vez pocos elementos de unidad. Yo creo que el único elemento de unidad que tiene el Ecuador es la selección. Es lo que yo pienso. Probablemente alguien me diga otra cosa. Yo siento que el único elemento de unidad que tiene el Ecuador desde el año 2001 es la selección ecuatoriana de fútbol. Yo he seguido de cerca a la selección desde que fui a vivir a Quito en 1995. Vi por primera vez físicamente un partido de la selección ecuatoriana de fútbol en 1996, el famoso 2-0 de Ecuador ante Argentina en el Atahualpa, con goles de Alberto Montaño y del Tanque Hurtado. Fue la primera vez que le derrotamos a Argentina en Quito, y que allanaba el camino para un sueño que finalmente no se cumplió. Estuvimos cerca de clasificar a Francia 98 con esa selección del Pacho Matural. Pero el proceso eliminatorio del 99 al 2001, que provocó la primera clasificación mundialista al Ecuador, ese proceso se convirtió en un elemento de unidad. Una unidad expresada fundamentalmente en el año 2001, cuando el camino estaba allanado para que Ecuador llegue al Mundial. Y la tricolor tuvo esa virtud. La tricolor unió al país. La tricolor lo hizo. La tricolor, por sus actuaciones, por un técnico que en ese momento era muy querido por el Ecuador, que era el Bolillo Gómez, la forma de ser del Bolillo, los resultados deportivos, la presencia de público en el estadio, estadios llenos, partidos memorables, el partido ante Brasil en el Atahualpa con ese gol de El Team Delgado tras la pilada del Dine Caviedes, la victoria en Lima 2-1 frente a Perú con goles del Quinito Méndez y del Team Delgado. Perdimos con Argentina, me acuerdo, en esa clasificación, en esas eliminatorias. Argentina nos ganó 2-0 con goles de Crespo de penal y de la Bruja Verón. Pero fue allanando el camino. Y mientras iba allanando el camino la selección empezó a convertirse en ese elemento de unidad que tanto requiere la República. Estoy hablándoles del año 2001. Antes de las redes sociales, antes de las plataformas tecnológicas, antes de esta polarización tan horripilante que estamos enfrentando. Antes de que las redes sociales se hayan convertido en el espacio de odio, de fanatismo, de animadversión, de descalificación contra el que piensa diferente. Probablemente el Ecuador era así, o siempre ha sido así. Yo no lo sé. Hoy se siente eso porque uno ingresa al mundo digital y se encuentra con estas expresiones. Pero la selección contribuyó a la unidad. Fuera de la selección, créanme, y trato de hablar desde haciendo ejercicio de memoria desde mi propia experiencia. Fuera de la selección, yo el único elemento de unidad que tengo en mi cabeza, se dio en 1995, con el conflicto bélico del Alto Cenepa. Tan unido estuvo el Ecuador, que 3 expresidentes se reunieron con el presidente de turno. Algunos de ellos en las antípodas ideológicas y políticas. Para nadie es desconocida la diferencia profunda, no solo en lo político, sino en lo personal, que tuvo el fallecido expresidente León Febres Cordero con el expresidente Osvaldo Hurtado. Para nadie es desconocido. Para nadie es desconocido que hubo un primer momento de la lucha política, había marcadas diferencias entre Febres Cordero y el expresidente Rodrigo Borja.
Sin embargo, los expresidentes de la República acudieron a Carondelet, invitados por el presidente Durán Ballén. Y hubo ese encuentro emblemático de Durán Ballén, presidente, con Osvaldo Hurtado, con Febres Cordero y con Borja, que fueron sus predecesores y que gobernaron el país tras el retorno a la democracia en el año 79. Faltaba Jaime Roldós, que murió trágicamente en 1981. Estuvieron los cuatro. Por encima de las diferencias políticas, se juntaron. Y hubo un sentimiento de unidad nacional. Yo era reportero en Canal 4 de Guayaquil, en ese tiempo llamado Telesistema, lo que antes se llamaba Tele 4 Guayaquil, hoy se llama RTS. Hacía mis primeros pasos en el periodismo. Y hablo con conocimiento de causa porque viví esa época, como probablemente algunos de ustedes también lo habrán hecho, ¿no? Habrán vivido esa época, esa etapa. Y había un orgullo, ¿no? Un orgullo del Ecuador en la defensa de la heredad territorial. Un apoyo irrestricto al gobierno de turno por este tema en particular. Y ojo, el gobierno de Durán Ballén fue un gobierno que tuvo espacios muy impopulares. Muy impopulares. Fue un gobierno que pretendió fomentar la privatización de las áreas estratégicas de la economía. Un gobierno que aplicó medidas económicas durísimas, durísimas para la economía ecuatoriana, para el común de los ciudadanos. Fue el gobierno que impulsó la norma legal que con el paso del tiempo provocó y fue uno de los factores de la desintermediación financiera que al final desembocó en la crisis bancaria durísima que tuvimos los ecuatorianos en el año 99. Fue un gobierno del cual en lo personal yo les he dicho a ustedes que me honran por sintonía haciendo este ejercicio de memoria. No se trata de que el gobierno de Durán Ballén fue bueno. Para mí el gobierno de Durán Ballén fue un gobierno muy malo, desde lo económico y desde lo político. Fue el gobierno en el cual hubo denuncias de los gastos reservados, de la compra de diputados de la República, de los independientes que tarifaban sus votos en el Congreso. Tengamos memoria. Pero en ese gobierno, con todo lo malo que estoy señalando, en ese gobierno hubo la virtud de impulsar una sensación, un sentimiento de unidad en torno a la defensa de la heredad territorial. Y el Ecuador estuvo unido a propósito del conflicto bélico del Alto Cenepa. Estuvo unido, monolíticamente unido estuvo el Ecuador a propósito de ese conflicto bélico. Estuvo tan unido que inclusive nos clavaron un impuesto, el impuesto al rodaje. Y por ese impuesto le daban a los propietarios de vehículos, yo no tenía vehículo en ese año, me acuerdo claramente que los propietarios de los vehículos que pagaban ese impuesto recibían un sticker con una mano y ese sticker lo pegaban en los parabrisas de sus vehículos. Pero es que nadie se quejó, todo el mundo apoyó. Ese fue un elemento de unidad que nunca más se repitió. Sobre temas de la cotidianidad, eso nunca más se ha repetido. Y con la selección ecuatoriana de fútbol volvimos a sentir esa sensación de unidad a partir de lo que pasó en el proceso eliminatorio del 99 al 2001. Y en el 2001 la selección se convirtió en ese elemento de unidad que se mantuvo para las clasificatorias del año 2006, que se perdió porque no clasificamos a Sudáfrica 2010, que de alguna manera se recuperó con la clasificación a Brasil 2014, que se volvió a perder con la no clasificación a Rusia 2018 y que se recuperó de alguna manera. Algo se intentó recuperar en 2022, clasificando a Qatar 2022. Y digo de alguna manera porque este proceso eliminatorio ha ido de la mano con las nuevas tecnologías, la viralización de los comentarios en redes sociales y toda esta actitud en donde obviamente aquí en el Ecuador tenemos a los famosos Contreras, aquellos que gratuitamente se oponen a todo por todo. Pero el sentimiento que ha imperado es el de unidad en torno a la selección.
Y la selección nos invitó a soñar durante una semana y media. Nos tuvo pendientes con una presentación muy buena en el debut, con una actuación brillante en el segundo partido ante Países Bajos. Creo que el común de los ecuatorianos ya nos sentimos en los octavos de final y ya hacíamos números para enfrentar a Inglaterra o Estados Unidos, que tenían las primeras opciones para llegar a octavos de final. Ya hacíamos números. Aquí les digo, en Qatar había mucha confianza. Los ecuatorianos que vinieron acá, algunos de ellos se están yendo hoy de regreso a su país o a los países donde residen nuestros compatriotas, pero algunos de ellos decían: quisiera quedarme hasta el sábado o el domingo porque quiero ver a la selección en octavos de final. Ya dábamos por descontado que íbamos a estar en octavos de final, que era un hecho que jugábamos los octavos de final y que pasábamos de paso. Ayer fue una caída de porrazo. Cuestiones futbolísticas, porque el fútbol es así. En el fútbol se gana, se empata o se pierde. Así de simple. Y ayer nos tocó perder. El tema es que de esa derrota seguramente habrá gente que pescará el río revuelto. De esa derrota habrá gente que, como está ocurriendo ya, le lanza lodo a la selección, a la dirigencia, a su director técnico. Alfaro el viernes era el mejor técnico del planeta Tierra. Al día de ayer es el peor técnico del planeta Tierra. Somos así. Pero a mí, más allá del plano futbolístico, que en lo personal me duele, a mí me encanta el fútbol y yo quiero mucho a la selección, a mí me duele el resultado futbolístico, sobre todo me preocupa la parte emocional del país, la parte sociológica del país. El hecho de que los ecuatorianos necesitamos estos bálsamos frente a la coyuntura que estamos viviendo. Durante una semana y media poco se habló de los temas de la inseguridad, que es la principal preocupación de los ecuatorianos. La inseguridad, la delincuencia común, la delincuencia organizada. Miren ustedes cómo el episodio del secuestro, de la toma de rehenes en el hospital Napoleón Dávila de Chone, en la provincia de Manabí. Probablemente sin el Mundial y sin la selección hubiese tenido una muchísimo más grande exposición pública por la gravedad del tema. La tuvo, sí, por supuesto que la tuvo, pero en el imaginario de la gente estaba en modo mundial, en modo Qatar. ¿Ya? La selección contribuyó a eso. Hoy volvemos a la realidad, pero dentro de ese retorno a la realidad, a mí lo que me preocupa sobre todo es, por un lado, el sentimiento de desencanto frente a este inminente retorno a la realidad, dejando el fútbol de lado. Ya no está más la selección en Qatar. El Mundial seguirá hasta el 18 de diciembre. Para los futboleros, el Mundial sigue. Para los no futboleros, el Mundial se acabó porque no está más su selección y volvemos al mundo real. El mundo real en el que tenemos que volver a hablar de lo realmente importante, de lo que forma parte de nuestra cotidianidad, de la inseguridad, de la falta de oportunidades, de las cifras de empleo, de la inflación, del crecimiento económico, de lo que pasa en las cárceles, de la exclusión social. Lo que yo hablaba ayer con ustedes en este espacio, sobre este intento derivado de la toma de rehenes en el hospital Napoleón Dávila de Chone. Este intento de matar a un adolescente que ya tenía una experiencia en el sicariato, chico de 16 años, de asesinarlo. ¿Ya? Y aquí corresponde, como yo les decía ayer, es inevitable, es ineludible analizar las causas de esa situación tan compleja de este chico. Las causas de una situación completamente difícil. Y a veces ni en eso podemos estar de acuerdo y ni en eso nos unimos. No nos unimos en torno a grandes objetivos.
No nos unimos en torno a grandes objetivos. Ecuador necesita unirse en torno a grandes objetivos. Dejemos el fútbol de lado. Hemos vuelto al mundo real, estamos volviendo al mundo real. Y el mundo real demanda que nosotros, los ecuatorianos, nos unamos en torno a grandes objetivos. Debería ser ineludible la unidad en torno a temas comunes como el combate a la pobreza y el desempleo. O sea, no importa la ideología que profeses, de derecha, de centro, de extrema izquierda, de extrema derecha, no importa. Cada uno de ustedes tiene su propia visión ideológica. Lo de fondo es, busquemos el objetivo común. ¿Cuál es el objetivo común? Acabar con la inseguridad, enfrentar la inseguridad. Ok, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo enfrentamos esa inseguridad? ¿Cómo enfrentamos la pobreza? ¿Cómo enfrentamos la falta de oportunidades? Por supuesto que para la solución hay que ponerse de acuerdo en mínimos. Probablemente no nos vamos a poner de acuerdo en todo porque tenemos nuestras visiones ideológicas y la ideología manda en esto. La ideología es un elemento prosustancial en esto. Pero busquemos un punto de partida. ¿A ustedes no les parece que un punto de partida para, por ejemplo, pensar en lo que está pasando con nuestros niños, niñas y adolescentes de las zonas más excluidas del país, no les parece que un punto de partida es el caso de este adolescente que tiene incluso un alias cara sucia, ¿ya? ¿No les parece que sobre eso los 18 millones de ecuatorianos deberíamos tener una postura de unidad? ¿No les parece que ese elemento debería ser un espacio de unidad para nosotros? Tomar como referencia este caso emblemático de un chico de 16 años, que desde los 14 años se dedicó al sicariato y a la delincuencia, y comenzar a repensar las lógicas de la República. Pero meditemos eso. Yo les invito a hacerlo. Le invito a la clase política, al presidente Lasso, a los políticos de las diferentes orientaciones ideológicas, a tomar este detalle como elemento, como punto de partida. Al gobierno que no se desentienda de este caso. Al ministro de Inclusión Económica y Social, que yo creo que Esteban Bernal debería tomar este caso como referencia para impulsar una verdadera política pública desde el ámbito de sus competencias como ministro de Inclusión Económica y Social. A los gobiernos locales, a las municipalidades, a las prefecturas, entender las lógicas del Ecuador real. Un chico de 16 años que desde los 14 se dedicó al sicariato, a mí me espeluza. Me parece inadmisible. Pero más inadmisible me parece que el Estado no haga absolutamente nada. El Estado, no digo el gobierno, el Estado no haga absolutamente nada. Y que haya un segmento de la sociedad que mire impávida, que está más pendiente de la bronca política que de entender estas cosas que son parte de nuestra cotidianidad. Y no, yo me resisto a admitir que un chico sicario de 16 años sea parte de nuestra cotidianidad. Yo me resisto a eso. Yo les invito a ustedes a resistirse también. A exigir que los políticos dejen la bronca por el control del Consejo de Participación Ciudadana o porque se dicen de todo en el supuesto uso de su libertad de expresión o qué sé yo. Exijamos que los políticos hablen de estas cosas. Al menos en eso, unámonos. Unámonos. ¿O es loco lo que estoy planteándoles? Es loco. Yo creo que no es loco, yo creo que es lógico. Al menos en mi lógica. No pretendo imponer la verdad de modo alguno, porque yo no tengo la verdad absoluta. Nadie tiene la verdad absoluta. Yo doy mi lógica, la mía. En mi lógica deberíamos buscar
otros elementos de unidad fuera de la selección ecuatoriana de fútbol. Dejando a la selección a un lado, que insisto, la selección ecuatoriana de fútbol desde hace 21 años se ha convertido en un espacio de unidad, en el último que queda de unidad en el Ecuador. Dejemos de lado a ese elemento de unidad que es la selección. ¿Y qué les parece si buscamos otros elementos de unidad? Como este. Como el entender que detrás de todo está un país. Como exigir que los políticos dejen de lado el discurso fato, el discurso vacío, el discurso epidérmico, el discurso oportunista, el discurso cliché, y empiezan a atacar de raíz los verdaderos problemas que le interesan a los ciudadanos, que nos interesan a los ciudadanos. Acá me dicen, ¿qué políticos? ¡Los políticos! Me dice don Juan Villaquer, ¡los políticos, pues! Me dice que dé nombres, los políticos. Si le doy nombres, las 3 horas me quedo corto. No tengo yo la lista de políticos. Cuando hablo de los políticos, hablo de los que nos gobiernan hoy, los que nos gobernaron antes y los que nos gobernarán mañana. Cuando hablo de políticos, hablo de los 137 señores, señoritas y señoras que están en la Asamblea Nacional. Cuando hablo de políticos, hablo de los líderes de las diferentes organizaciones políticas. A esos políticos me refiero. ¿Quieren nombres? Ahí está. A esos políticos me refiero. A los que nos gobiernan. A los alcaldes, a los prefectos, a las alcaldesas, a las prefectas, a los miembros de juntas parroquiales, a los dirigentes de las organizaciones políticas, a los dirigentes de las organizaciones sociales, donde también hay actitudes oportunistas. Por supuesto. A mí no me digan que no hay actitudes oportunistas en las organizaciones sociales, también los hay. Hay demandas legítimas, pero también hay mucho oportunismo. También lo hay. Ahí están los nombres que me está pidiendo don Juan. ¿Ya? Ahí están los nombres. Este país, el Ecuador, se ha caracterizado por eso, por el oportunismo de los políticos. Que nos dan cantos de sirena en campañas y el rato que gobiernan, el rato que se les da el voto y llegan al poder se olvidan y están en otras. Y hay gente que tiene 1 miligramo de poder. 1 miligramo de poder y se vuelve loco, pierde la cabeza y no sabe qué hacer con el poder, con 1 granito de poder. Y se olvidan de esto que estoy señalando. Sobre lo cual nosotros también como sociedad somos corresponsables. Ustedes como ciudadanos, yo como periodista, nosotros como comunicadores somos corresponsables también. No los responsables únicos, pero somos corresponsables y no podemos dejar de mirar hacia lo que está pasando. Acá, por ejemplo, Emilio me dice, en vez de darse casi golpes, los asambleístas deberían unirse por esto. O sea, los asambleístas, lejos de estar hablando de esto que estoy señalando, por ejemplo, están diciéndose de todo, promoviendo sanciones para un legislador, el otro le sanciona, el otro va a donde un juez, le dan una acción de protección, en eso andan los políticos. Pero no en atacar y no en entender los problemas de fondo que enfrenta el Ecuador. Ese es mi mensaje del día de hoy, mi comentario del día de hoy, hablando justamente sobre los elementos de unidad que tanta falta le hacen a la República y sobre lo cual hay que seguir hablando, ¿no? Sí, estamos en modo mundial, pero hay que seguir hablando de los temas. Yo les había dicho que desde Qatar, desde la China, desde la Conchinchina, desde donde sea, hay que seguir hablando de los temas de la gran agenda nacional. Bueno, cierro el comentario del día de hoy. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.